¿Contado desde cuándo? Desde el 19 de septiembre. Si desde el 19 de septiembre eh, hasta que cumple los 183 días, hay un lapso de 365 días y cumplió los 183, se convierte en residente fiscal. Este es un ejemplo más sencillo, pero hay otro que de pronto también puede ser muy habitual y es personas que están entrando y saliendo del país constantemente. Entonces, una persona que constantemente ingresa y sale del país sin alcanzar la permanencia continua de 183 días. Importante porque la permanencia, me dice el estatuto tributario, continua o discontinua. ¿Sí? Entonces, esta persona llega por primera vez al país el 1 de marzo del 2022 y se va el 30 de abril. ¿Cuántos días hay? 61 días. Ahí todavía no soy residente fiscal. Luego vuelve el 1 de septiembre y se va el 31 de octubre, hay otros 61 días, todavía no es residente fiscal porque no alcanza los 183 días, pero en la tercera venida al país, llega el 1 de diciembre y se va el 31 de enero. Ahí hay 62 días. ¿Cuánto me suma esto? 183 días. Quiere decir que se convierte en residente fiscal para el año 2023. O sea, 2022 no pasa nada, porque hasta el 31 de diciembre del 2022 no había cumplido con los 183 días, pero como los alcanza en enero del 2023, para el año graduable 2023, él es residente fiscal y en caso de que sea declarante, debe declarar como residente fiscal. Y todo esto, los 183 días los sumó en un lapso de 337 días, o sea, en un lapso inferior al que me dice la norma de 365. Por lo tanto, él cumple con todos los requisitos para ser residente fiscal por la permanencia en el país. Listo. Acá están los topes de manera pues general y aproximada, pues hago también la salvedad. Ingresos de 59.300.000 obtenidos durante el año 2023. Con cumplir solamente uno de ellos, quedo obligado a presentar la declaración de renta. Eh, Consumos con tarjetas crédito o débito por los mismos 59 millones de pesos. Si lo superan, quedo obligado a presentar declaración de renta en Colombia. Compras, eh, no importa si las compras están soportadas o no con factura electrónica, si están en el reporte o no de la DIAN, todas las compras que yo haga, si suman más de 59 millones de pesos, me obligan a presentar declaración de renta. Consignaciones por más de 59 millones de pesos también me obligan a presentar la declaración de renta y en esas consignaciones es importante también aclarar que no importa si las consignaciones son un ingreso mío, ¿cierto? Puede que yo preste mi cuenta para que consignen dineros de un tercero, eso también suma para saber si estoy obligado o no a presentar la declaración de renta. Y el último requisito o el último tope son activos por 190.800.000 pesos, casi 191 millones de pesos, y los activos pues medidos de acuerdo con las normas tributarias, lo que les decía, por ejemplo, ahorita en el caso de la escrituración que se hizo de un inmueble por 70 y yo lo había adquirido en 200, realmente en este caso el activo mío vale es 70, que fue por el valor que quedó en la escritura, o el avalúo catastral si es que este fuera mayor. Entonces, con cumplir alguno de estos topes, solamente uno de ellos, es lo que me obliga a mí a presentar declaración de renta durante el año 2023. Como una claridad. Cierto que cuando uno hace transferencias entre cuentas de uno, eso no es una consignación. La consignación es de un externo o de uno distinto a uno hacia uno, ¿cierto? Y la otra. Esos topes ahí son independientes de lo que sea. O sea, si yo soy jubilado, eso no importa si es jubilado o lo que sea. Lo importante es que cumpla con eso. Y hago una pregunta, no sé si la tenés por ahí más adelante. Cuando uno ha hecho declaración de renta, porque obviamente en el año que le correspondía debía presentarla. Pasan siguientes años y uno no aplica ahí, pero uno presenta la declaración, sigue presentando. ¿Qué implicación tiene eso? Bueno, una declaración presentada por una persona que no está obligada a declarar no tiene efecto legal. Sí, es lo primero. ¿Cuándo yo sin estar obligado a presentar declaraciones lo puedo hacer? Por ejemplo, yo no. Permítanos un momento, por favor, vamos a organizar aquí el micrófono. No vamos a seguir, ya les avisamos.
Entonces, si la declaración de renta es presentada por una persona que no está obligada, no tiene efecto legal esa declaración de renta. Entonces, la norma sí me permite a mí presentar declaraciones cuando yo no estoy obligado, pero en unos casos excepcionales. Uno de ellos es, si me practicaron retenciones en la fuente durante el año, yo no las, o sea, yo no las puedo perder, entonces las puedo declarar generando un saldo a favor. Supongamos, yo tenía un saldo en un CDT, un monto bajo, los rendimientos que me generó fue, no sé, 10 millones de pesos y me practicaron una retención en la fuente de 400.000, ¿sí? Del 4%. Esa retención esos 10 millones de pesos de ingresos, suponiendo que fue el único ingreso durante el año, no me obligan a presentar declaración de renta, ¿sí? No cumplí con ninguno de los demás topes, pero tengo una retención que me practicó la entidad financiera, el banco, la cooperativa, de 400.000 pesos. Esa retención en la fuente es un saldo a favor que tengo, ¿cierto? Con la DIAN. Entonces, yo puedo presentar la declaración de renta y declarar ese saldo a favor, así no haya cumplido con los demás topes, y esa declaración es válida en ese caso. O si, por ejemplo, tengo saldos a favor de periodo, yo no sé, terminé el año 2021 con un saldo a favor de 1 millón de pesos. En el 2022 no estaba obligado a declarar, pero para yo no perder ese saldo a favor que no quiero pedir en devolución, puedo presentar el 2022 arrastrando o imputando ese saldo a favor de 1 millón de pesos para el año siguiente y luego me lo llevo para el 2023 y así sucesivamente para no perderlo, para que cuando yo genere un impuesto a pagar compense con ese saldo a favor o si yo en algún momento lo quiero pedir en devolución lo pueda hacer. Pero en esos dos casos únicamente es que pudiera presentar una declaración de renta no estando obligado por no haber cumplido los topes. Pero en los demás casos, si yo no estoy obligado, no tengo saldos a favor ni retenciones a favor, tampoco puedo presentar mi declaración de renta. O si lo hago, no tiene validez, pues no tiene efecto legal. Para lo que yo la requiera, pues no tendría pues efecto esa declaración. No falta quien quiera declarar pues de manera voluntaria y sin estar obligado. Oiga, jefe, Y yo le dije, y yo, jefe, pero venga, Tenemos unas preguntas usted en dígame el lo que chat, usted diga. Sebastián. Bueno, Sí, Bueno, nos ya viene pregunta allá. Dice, creo que cambia, la gente también cambió. Zuli López. Si en la información brindada por la DIAN los cinco topes que ellos detallan no se sale por ese monto, no es necesario declarar. no necesariamente porque no debemos considerar, como les decía, únicamente el reporte de la información exógena a la DIAN. Ese reporte no es absoluto, o sea, la DIAN tiene una información que le reportan terceros. Sucede, por ejemplo, que una empresa está obligada, o sea, una empresa me pagó a mí 50 millones de pesos en el año anterior, o bueno, digamos los 60 para superar el tope, pero esa empresa no le reportó a la DIAN. ¿Por qué? No sé, o sea, es omisa en la presentación de esa información a la DIAN, ella tendrá sus sanciones por no haberla presentado. Entonces, cuando yo descargo el reporte, aparece como si no hubiera obtenido ingresos, pero yo sé que los obtuve. Puede que la DIAN, en algún momento revisando esa sociedad, le diga, venga, usted no me reportó la información exógena del año anterior, repórtemela, págueme las sanciones, y la DIAN se da cuenta que efectivamente ya después yo sí obtuve un ingreso. Si yo me baso únicamente en los topes que genera el reporte de la información exógena, por cuenta de esa omisión en el reporte de ese tercero, soy yo también omiso en la presentación de la declaración de renta. Entonces, pagan ellos por no haber reportado la información oportunamente y pago yo sanción también de extemporaneidad en mi declaración por no haberla hecho cuando estaba obligado. Entonces, muy importante es no basarnos únicamente en ese reporte de información y en esos topes, sino que, como les digo, es una guía que nos permite más o menos pues como aclarar qué fue lo que hicimos durante el año anterior, cuáles fueron las transacciones que realizamos, pero de todas formas siempre debemos atender esa es la realidad de cada uno. Tenemos otra. ¿Cómo hacer para actualizar el valor de los bienes inmuebles en escritura? A ver, el valor de los bienes inmuebles, si fueron, o sea, se puede hacer una aclaración a la escritura pública, pero es un trámite legal pues independiente al tributario, que dependiendo del año puede que me lo permita o no el notario aclarar, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, escrituré un bien, volvemos al ejemplo de los 70 millones por 70 millones, cuando yo realmente lo adquirí en el 2019, en 200, perdón, pudiera yo hacer una claridad a la escritura pública diciéndole al notario, venga, suscribamos otra escritura pública, la llevamos a registro y hacemos todo el trámite común y corriente para decir que es que yo no compré en 70 sino en 200. Eso es una forma, pero a partir del 2019
en la reforma tributaria también de ese año se le exige a los notarios, y no sé si de pronto alguno ha tenido procesos de escrituración recientes, que los otorgantes de la escritura, es decir, comprador o vendedor, declaren bajo la gravedad de juramento que no pactaron precios por debajo del que están consignando en la escritura. Entonces, el notario, si usted ya hizo esa declaración bajo la gravedad de juramento, el notario probablemente, lo más seguro, es que no le vaya a permitir aclarar el valor de la escritura, ¿cierto? Ya si yo quiero incrementar mi valor patrimonial, puedo acudir al autoavalúo catastral, ¿cierto? Entonces, es yo ir al municipio, o sea, yo llevar un avalúo técnico catastral, solicitar al municipio, vea, el avalúo catastral de mi bien es 75 millones de pesos, pero con este avalúo que yo hice, catastral, no comercial, el inmueble vale 150. Incorpóreme este avalúo en el avalúo catastral. Entonces el municipio, uno tiene plazo hasta junio de cada año, hasta septiembre ellos tienen plazo para pronunciarse, y ese autoavalúo catastral que yo llevé, si el municipio lo aprueba, me lo incorpora. ¿Cuál es la consecuencia que tiene esa incorporación en el autoavalúo catastral? Es que el impuesto predial también va a subir por cuenta de ese avalúo catastral. En cambio, si por ejemplo hacemos la escritura pública por el valor real, ese valor real no es base para el impuesto predial, ¿cierto? Es una transacción completamente independiente. Entonces, si yo escrituro por 200 un inmueble, el avalúo catastral no va a variar porque yo lo vendí o lo compré en 200, ¿cierto? Entonces, yo puedo incrementar mi valor del inmueble a través del autoavalúo catastral, si es que de pronto lo preguntan para efectos fiscales, solicitándolo, pero tiene como consecuencia es que como el avalúo catastral va a cambiar, me va a variar también la liquidación del impuesto predial. Tenemos otra pregunta, nos dice Julie, nos pregunta, cuando los inmuebles son comprados hace muchos años y el valor de escritura es bajo y el impuesto es bajo, pero al inmueble se le han realizado mejoras, ¿se puede tomar el valor comercial? No el valor comercial, pero sí las mejoras, las puedo capitalizar como un mayor valor de ese inmueble. Supongamos que yo compré un lote y lo construí, o tengo una casa y le he hecho mejoras estructurales, pues, y le he hecho mejoras pues, que han incrementado su valor comercial. Si yo tengo debidamente soportadas esas mejoras con facturas electrónicas, en este caso, pues hablando con los requisitos actuales, si tengo soportadas esas mejoras que le hago a mi casa, por ejemplo, las puedo incorporar y sumar como mayor valor del inmueble. Ya. Bueno, y acá unas consideraciones especiales que también pues suelen suceder, y es, primero, las sociedades conyugales o patrimoniales. Sociedades patrimoniales es cuando es una unión marital de hecho. Cada cónyuge o compañero permanente declara de manera independiente, ¿cierto? Para efectos civiles hay una sociedad, pero para efectos tributarios cada quien declara lo propio, ¿sí? O sea, no hay sociedad para efectos tributarios. Las sucesiones ilíquidas, o sea, cuando fallece una persona, nace una sucesión ilíquida, ¿cierto? Hasta que se liquide. Entonces, esa sucesión ilíquida, si cumple con los requisitos y los topes que hemos visto, puede estar obligada a presentar declaración de renta. Entonces, una persona fallece y tiene en su patrimonio 200 millones de pesos, debe continuar declarando a pesar de haber fallecido, ¿cierto? Entonces, debe declarar como sucesión ilíquida. Entonces, se llama Pedro Pérez, se llamaba el señor. Cuando fallece, entonces ya se llama, para efectos tributarios, Pedro Pérez, sucesión ilíquida. ¿Por qué? Porque a partir del fallecimiento empieza el proceso de liquidación de esa sucesión. Entonces, por eso ese apellido, llamémoslo así, para el caso de las sucesiones, que es muy importante. Cuando la persona fallece, pierde toda capacidad, ¿cierto? O sea, ya deja de ser persona para efectos legales, y lo mismo sucede para efectos tributarios. A pesar de que el RUT siga vigente, es común también que las personas, aun cuando alguien fallece, el contador, por ejemplo, sigue presentando las declaraciones de esa persona, como si él directamente estuviera firmando las declaraciones. Entonces, muy importante no hacerlo de esta forma, porque la persona ya perdió la capacidad. O sea, ya la persona falleció, ya no tiene capacidad, y lo que debe hacerse es que entre los herederos de esa persona se nombre o se designe a uno que para efectos tributarios se denomina heredero con administración de bienes. Se inscribe en el RUT y él es el que va a firmar las declaraciones en nombre de esa sucesión o de la persona que falleció. Si no se hace de esa forma, sino que se firma directamente con las claves y con la firma de la persona que falleció, del causante, la DIAN puede dar por no presentada esa declaración.
y tener que volver a presentarla, pero pagando sanciones e intereses si es del caso. Entonces, muy importante, cuando la persona fallece, inmediatamente hacer el nombramiento, actualizar el RUT y nombrar a un heredero con administración de bienes, van a la DIAN con un documento autenticado, dicen, vea, de común acuerdo los herederos de esta persona, nombramos a tal como heredero con administración de bienes y él queda como representante para efectos tributarios de esa sucesión y es quien va a firmar las declaraciones que sean necesarias por esa persona que ya, o por ese causante que ya perdió toda capacidad como persona, ¿cierto? Por causa de la muerte, hasta que se liquide la sucesión, porque una vez se liquide la sucesión, se adjudican los bienes a cada uno de los herederos o de los beneficiarios de la masa herencial y ya no, ya la sucesión queda sin activos y los activos ya los empieza a declarar cada uno de los que los haya recibido. Cuando la persona que muere deja un testamento, ya eso no aplica. Se aplica hasta que se haga la adjudicación de los bienes por el testamento. O sea, independientemente de que la sucesión sea testada o intestada, el proceso de liquidación de la sucesión aplica, ¿cierto? Entonces ya no sería, ya la liquidación es con el testamento, que es el documento o la escritura pública, es donde se irían a adjudicar los bienes a cada uno de los beneficiarios, ¿sí? Pero entonces importante acá es que no se presenten las declaraciones de una persona que fallece como si la estuviera presentando directamente, porque ya no es persona, o sea, para efectos legales y también tributarios, perdió toda capacidad, ¿listo? Y otra importante es una declaración que es informativa, que es la de activos en el exterior. Si alguno de nosotros posee activos en el exterior, una cuenta de ahorros o algún bien inmueble en el exterior, una inversión, ¿cierto? Esos activos deben ser presentados, deben ser declarados en Colombia, únicamente con fines informativos. ¿Cuándo estoy obligado a presentar la declaración? Cuando mis activos en el exterior superen 94 millones de pesos, ¿sí? Para este año 2023. Si yo no la presento, o sea, esa declaración no me genera pago, ¿cierto? Es solamente informativa. Pero si yo no presento esa declaración, si incurro en una sanción de extemporaneidad por no haberla hecho y la DIAN pues me puede requerir. Con Estados Unidos hay una ley, que es la ley FATCA, que es Ley de Intercambio de Información Financiera. Estados Unidos le reporta a Colombia qué activos tienen colombianos allá en Estados Unidos con entidades financieras o con aseguradoras. Menciono las aseguradoras porque uno puede tener un seguro de vida, ¿cierto? Uno pagar un seguro de vida, pero que tenga un componente o un porcentaje de lo que yo pago de prima sea un ahorro. Que si yo, por ejemplo, en algún momento quiero retirarme de la póliza, me devuelven por lo menos la parte del ahorro, ¿cierto? Entonces es importante considerar esto porque en caso de no presentarlo puedo incurrir en sanciones. Listo. Sí. Una persona que vive en el exterior pero tiene aquí un bien, lo tiene que declarar. Si la persona no es residente fiscal en Colombia, supongamos que no cumple con ningún requisito para ser residente fiscal, tiene un bien en Colombia, digamos de 200 millones para que supere el tope, ¿cierto? Entonces una persona no es residente fiscal, tiene un activo en Colombia por 200 millones de pesos, por el solo hecho de tener ese activo que supere el tope, no está obligado a presentar declaración de renta en Colombia. ¿Qué lo obligaría? Si ese activo que tiene en Colombia una persona que no es residente le genera ingresos. Si le genera ingresos, sí debe declarar en Colombia. Entonces, cuando uno no es residente fiscal, declara únicamente lo que tiene en Colombia y lo que recibe en Colombia. Pero con el agravante de que la tarifa es del 35%. ¿Cierto? O sea, paga el 35% de lo que reciba lo pagan impuesto en Colombia. Esa es la tarifa a pagar por un no residente. Entonces, el no residente, digámoslo así, tiene una base de ingresos menor y de activos menor porque solamente es lo que está en Colombia, pero la tarifa es mayor. En cambio, un residente tiene unas tarifas que pueden ser desde el 0% hasta el 39%, dependiendo del monto de los ingresos. Entonces, ahí en ese caso es saber si tiene si está generando rentas y si las genera, si debería declarar, porque ya superó el tope de los activos. Entonces, el tope de los activos per se no me obliga a presentar declaración de renta si yo no soy residente. Solamente cuando esos activos que ya superaron el tope me generan algún ingreso.
aprovechando esas consideraciones, las criptomonedas, que cómo se, pues porque usted toma una criptomoneda por un computador, ¿dónde está eso? En Argentina, en Berlín, aquí en Colombia. Pues son activos y la DIAN emitió un concepto también en relación con este tipo de activos y deben ser declarados como tal, o sea, sí hacen parte de mi patrimonio. Estas son las fechas, el calendario tributario acá resumido según los dos últimos dígitos del NIT, no necesariamente de la cédula, ¿cierto? Y lo aclaro porque las personas extranjeras, por ejemplo, tienen cédula de extranjería en Colombia, supongamos, pero a ellos el NIT no es, para nosotros como nacionales, el NIT y la cédula son el mismo documento, pero para una persona extranjera, por ejemplo, el NIT es un número de 9 dígitos que le asigna la DIAN, empieza por 700, y el documento de identidad puede ser otro, pasaporte, cédula de extranjería. Entonces, acá es importante revisar, sobre todo con los extranjeros, el número del NIT, ¿sí? No sé, extrañamente, pues en los 30 de agosto y septiembre no hay vencimientos y este año arrancan un poco, pues como una semana después a lo que fue el año pasado el inicio de los vencimientos de declaraciones de renta, entonces arrancamos el 12 de agosto ya los vencimientos para presentar las declaraciones. Tenemos una preguntita aquí en el chat. Elizabeth nos pregunta, si un tercero por error consignó dinero en mi cuenta, ¿cómo puedo demostrar que fue un error? El hecho de haber recibido la consignación y si por esa consignación yo superé el tope, debo declarar, independientemente de que la consignación sea un error. Ya lo que yo tendría que entrar a probar como un error es que no es ingreso mío, ¿cierto? Sino que era un ingreso de un tercero, porque no todo lo que ingrese a mi cuenta necesariamente es un ingreso, ¿cierto? O sea, yo puedo recibir en mi cuenta un préstamo, una consignación de un tercero, ¿cierto? No todo es ingreso. Pero sí es importante que cuando no sea un ingreso, lo que yo reciba en mi cuenta tenga los soportes adecuados porque la DIAN puede presumir o va a presumir que si usted recibió consignaciones por 100 millones de pesos, que usted le tuvo ingresos por 100 millones de pesos, ¿cierto? Y no hablo de consignaciones por traslados entre las cuentas pues, de la misma persona, ¿cierto? Pero sí cuando vengan de un tercero, entonces soportar si, por ejemplo, mis ingresos fueron de 50, saber que los otros 50 fueron un préstamo, ¿cierto? Que me hicieron y por eso me lo consignaron en la cuenta. O presté mi cuenta para recibir dineros de un tercero, entonces si yo recibí 50 de un tercero, que esos 50 hubieran salido para otra parte o los tenga pues como un pasivo. ¿Cómo se soporta que el ingreso fue de un crédito por la deuda que queda? Pregunta Laura. Sí, normalmente pues debe haber un comprobante de desembolso del crédito, pues si es con una entidad financiera o una cooperativa financiera, o también por el documento pues que hayan pactado las partes, donde quede pues como constancia del desembolso. Además pues también con el saldo que se certifica al final de cada año. Listo, acá de manera muy general pues lo que contiene a rangos muy generales, repito, una declaración de renta. Yo en mi declaración de renta incluyo activos, pasivos, ingresos, el impuesto de renta y las retenciones en la fuente, así como los gastos y deducciones pues a que tengo derecho como contribuyente de manera muy general. Y acá, ya entrando un poco en materia en lo que es la determinación del impuesto, el impuesto de las personas naturales se determina de manera cedular. ¿Qué quiere decir de manera cedular? Según el tipo de ingresos, yo voy haciendo unas depuraciones o unos cálculos para al final sumar toda esa base y calcular con la tarifa del impuesto. Pregunta Sí. Anderson, los bienes que hagan parte de una sociedad conyugal, pero que esté registrado a nombre de uno de ellos, ¿cómo se reporta ese bien? Por ejemplo, un vehículo registrado a nombre de uno solo. A nombre de la persona que lo tenga registrado. O si quedó registrado, si quedó registrado a nombre de la persona, debería ser de esa forma. Ahora, si fue con recursos de los dos, ¿cierto? Entonces, el vehículo lo declara 100% quien lo tenga a su nombre, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, recibió para adquirir ese vehículo un préstamo del 50% del cónyuge, debería tener también una cuenta por pagar por ese 50%. ¿Cuál es el efecto neto en el patrimonio? El 50%, que es lo que él aportó. Y el otro 50% lo tendrá como una cuenta por pagar. Y la otra persona lo debería tener como una cuenta por cobrar. No como un vehículo, sino como una cuenta por cobrar. En ambos casos es un activo,
pero sí es la forma correcta de presentar la declaración de renta en ese caso. Tenemos otra de Catalina. ¿Puedes explicar los gastos de representación que tenemos los profes de la Sí, Universidad de Antioquia y cómo son las exenciones? claro, ahorita lo vemos más adelante porque sí es un tema pues especial que aplica para los docentes de universidades públicas, docentes y rectores de universidades públicas, pero ahorita lo vemos. Entonces, como les decía, la cédula general es la primera cédula, entonces, ¿qué ingresos voy a incluir yo en esta cédula o en este agrupador, digámoslo así, de mi declaración de renta? Los ingresos que provengan de rentas de trabajo, y entendamos rentas de trabajo no únicamente como salarios o cuando hay una relación laboral, sino también cuando yo como trabajador independiente presto los servicios de manera personal, ¿cierto? Entonces, unos honorarios también pueden ser catalogados como una renta de trabajo. También voy a incluir acá las rentas de capital. ¿Qué son las rentas de capital? Lo que me produce o los rendimientos que me producen los activos que yo tengo. Rendimientos financieros, intereses, arrendamientos, ¿sí? Los dividendos no, porque los dividendos sí entran en una cédula independiente. Y las rentas no laborales, que son otros ingresos. Por ejemplo, yo compré el año pasado un vehículo y este año lo vendí. Como no cumplí con una permanencia de más de 2 años, no es una ganancia ocasional. Entonces, en ese caso, la venta de ese vehículo, la utilidad en la venta de ese vehículo va a integrar esta cédula general, ¿sí? La segunda cédula que actualmente está vigente en Colombia es la cédula de pensiones. Cualquier tipo de pensiones, sea una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, va a tributar por esa cédula. Las pensiones, por ejemplo, en Colombia están grabadas solamente cuando superen 1.000 VTs, entonces mensuales. O sea, más de 47 millones de pesos mensuales es un monto alto, pues que la generalidad pues, de los colombianos no tienen acceso a ese tipo de pensiones. E importante que a partir de este año 2023, ¿cierto? Que es el que vamos a declarar en 2024, también con la reforma tributaria, se le da este mismo tratamiento de renta exenta a las pensiones de hasta los 47 millones mensuales cuando provengan del exterior. Hasta el año 2022, las pensiones del exterior, por ejemplo, una persona ya se pensionó en el exterior y se convirtió en residente fiscal en Colombia, se vino a pasar la vejez acá en el país y si recibía la pensión del exterior debía pagar impuestos acá sobre esa pensión. A partir del año 2023, que es este año que vamos a empezar a declarar ahora en agosto, las pensiones que provengan del exterior también son exentas, bajo las mismas condiciones que las pensiones en Colombia. Y la última cédula es la de dividendos. Ahí únicamente incluimos ingresos por dividendos que nos generen pues, las sociedades donde somos socios o accionistas. Vení, si entendí, cuando decías que las cédulas de pensiones son exentas de pagar impuestos, ¿cierto? Hasta eso. Obviamente no quiere decir que no tenga que presentar declaración. Pues sí, bueno. Quiere decir que si una persona es jubilada y tiene dos cédulas, la primera generalmente y la segunda, puede pagar por la primera cédula. No, debe integrar, se hacen unas depuraciones, arrancamos de ingresos, restamos unas deducciones, unas rentas exentas y al final nos da un resultado, llamémoslo para efectos prácticos una utilidad fiscal. Cuando llegamos a ese resultado, sumamos los tres resultados de estas tres cédulas y en conjunto los llevamos a determinar el impuesto. No es por la mayor, sino que sí debo sumarlos. Que eso es pues un agravante ahora con la reforma tributaria y es que inclusive los dividendos entran a ser parte de esta base, que ahorita también lo vemos el efecto en un ejemplo y es porque si la sociedad ya pagó los impuestos, ¿cierto? Cuando me los distribuye a mí en calidad de no gravados. ¿Por qué? Porque ya pagó la sociedad. Sin embargo, el accionista puede volver a pagar impuesto cuando reciba ese dividendo, ¿cierto? Se genera una doble tributación acá, sobre todo en el caso de los dividendos, porque puede que también lo tengo así en el ejemplo, puede que por la cédula general y la de pensiones no supere o no le dé base para pagar impuesto, porque como ven, las personas naturales van desde el 0% hasta el 39%. Si mis ingresos no son tan altos, yo declaro pero no pago, ¿cierto? Pero a medida que se van incrementando los ingresos y esa base gravable, puedo ir quedando en una tarifa o del 19, del 28 hasta el 39%, que es muy alta. Entonces, puede que los dividendos ya hayan pagado, o esas utilidades que me está distribuyendo la sociedad, ya hubieran pagado impuesto
cuando la sociedad presentó su declaración de renta y cuando me distribuyen a mí los dividendos, puede quedar nuevamente grabado con el impuesto, ¿sí? Y las ganancias ocasionales, que es otra cédula, la cédula de ganancias ocasionales, ¿qué llevamos ahí? La venta de activos fijos que hubiéramos poseído por más de 2 años. Entonces, si yo había comprado un activo hace 10 años y lo vendo en la utilidad va a pagar impuesto de ganancia ocasional, ¿sí? Entonces, importante el periodo de permanencia. Acá, con el periodo de permanencia, sucede mucho que en los leasing, las personas que están financiadas mediante un leasing, el apartamento. Entonces, yo compré el apartamento, no sé, en el 2017, ¿cierto? Y lo tengo financiado con leasing. Cuando yo tengo el apartamento financiado con leasing, el propietario jurídico es el banco, ¿cierto? La entidad financiera, no yo. Pero yo al final tengo una opción de compra, entonces muchas veces las personas lo que hacen es ejercen anticipadamente la opción de compra, es decir, trasladan ese bien a su nombre y luego lo venden. ¿Cuánto tiempo de permanencia tuvo el bien en mi poder? No superó los 2 años, porque yo lo adquirí para revenderlo. Lo mejor en estos casos es, por ejemplo, ceder el derecho o los derechos del leasing, del contrato de leasing, al comprador. Si es que el comprador le interesa pues mantener esa financiación a través del leasing y al banco pues también lo aprueba. Pero en la medida de lo posible hacerlo de esa forma, porque si yo adquiero o ejerzo la opción de compra de manera anticipada para luego venderlo, no cumplo con el requisito de permanencia por más de 2 años y puede que el impuesto sea mucho mayor porque como ven, la ganancia ocasional pagaría a la tarifa del 15% y acá yo puedo llegar a pagar hasta el 39% por no haberlo tenido más de 2 años. Sí. En el caso de los vehículos, si uno compró un vehículo en el 2018, eso tiene una factura, obviamente, y lo vende hoy, es la diferencia entre esa factura y lo que venda hoy. Sí, la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición por el 15% es el impuesto que yo voy a pagar. Bueno, las herencias, legados y donaciones también son consideradas una ganancia ocasional. Cuando yo recibo una herencia o un legado, que es cuando lo recibo a través de un testamento, ¿cierto? O me donan algo, yo pago un impuesto de ganancia ocasional también, ¿sí? Pero hay una parte que es exenta, entonces si lo que me entregan es demasiado alto, que supera la exención, pago, pero si todo queda cubierto con la exención, no pago impuesto de ganancia ocasional. Si recibo una indemnización por seguro de vida, también hay una parte exenta, pero lo que exceda la parte exenta también va a pagar impuesto de renta. Y si me gano una lotería, premios, rifas o apuestas, también tienen una ganancia ocasional, que en este caso es del 20%. Yo acá voy a hacer la salvedad para cuando les mande las memorias, que no todas estas ganancias ocasionales son del 15%, ¿sí? Hay unas del 20% y otras del 15%. Sebastián, con lo que tenés allá diciendo que lo mayor es el 39%, pero casi que lo mínimo cuando uno tiene que declarar es el 19% según eso. O sea, eso es como la tarifa mínima. Sí, puede ser cero pues, pero si uno se pasa ya por alguna cosa, ya el 19% es casi que lo mínimo. Sí, o sea, casi que si uno está obligado a declarar, o sea, porque está muy cercano a los topes, puede estar en el 0%, pero ya a medida que vaya incrementando ese rango de los ingresos, ¿cierto? Entonces ya va pasando a la tasa del 19%. O sea, el 0% es casi para los que están muy cercanos al tope de obligación a declarar por ingresos, de los 59 millones. Pregunta Anderson, no sé si se refiere a este tema. ¿Solo indemnización por seguro de vida o también por vehículo? La indemnización por seguro de vida, ganancia ocasional. Si yo recibo una indemnización por seguro, que de pronto es a la que se refiere Anderson, la indemnización por seguro tengo que distinguir si es daño emergente o un lucro cesante. Es decir, si a mí me están reponiendo el bien que se perdió por el accidente que tuve o por el siniestro que tuve mejor, si me están reponiendo el bien, eso no es, o sea, es un ingreso no grabado, ¿cierto? No es una ganancia ocasional, es un ingreso no grabado y ahí hace parte de estas rentas no laborales, ¿sí? No como ganancia ocasional, sino como rentas no laborales. Entonces, por eso no hace parte de las ganancias ocasionales, sino que tiene un tratamiento diferente las indemnizaciones que yo reciba por daño emergente. El lucro cesante, que es decir, los ingresos que yo dejé de percibir, si por ejemplo yo tenía un taxi y el taxi tuvo un accidente y quedó en pérdida total, a mí el seguro me dice, vea, como usted ese taxi le generaba ingresos, entonces yo le reconozco, y yo tenía asegurado el lucro cesante, le reconozco los ingresos que le generaba el vehículo por 2 años.
esa parte sí paga impuestos. ¿Por qué? Porque es lo que me estaba produciendo el vehículo, solo que me lo van a entregar de una vez, según las condiciones pactadas con la aseguradora. Pero si lo que me están reponiendo únicamente es lo que valía el vehículo, no sé, 70 millones de pesos, esa parte no paga impuesto. Porque simplemente es, me están cambiando un activo por otro. O sea, si yo antes tenía un vehículo, ya me están dando efectivo a cambio de ese vehículo. Pero lo que corresponda a ingresos que yo esté dejando de percibir, que ese es el lucro cesante, es lo que sí debería pagar impuesto normal y no es ni ganancia ocasional, sino que es una renta normal. Acá entonces, pues les quería mostrar rápidamente en cuanto a la reforma tributaria de la ley 2277, que de pronto han escuchado ahora en prensa, se ha hablado mucho de eso y sobre todo porque ya hay un anuncio oficial de parte del gobierno de erradicación o de la intención de erradicar un proyecto de ley de reforma tributaria para este año nuevamente. El recaudo del 2023, a pesar de que ha sido superior a todos los últimos años, no es suficiente con el presupuesto nacional que se tenía. Era de 290 millones de pesos, el recaudo fue de 200, casi 79 billones, perdón, billones de pesos. Entonces hay un déficit solamente del año de 11 billones, sumado pues a los déficits fiscales de los periodos anteriores, más el incremento presupuestal al que pretende llegar el gobierno actual. Entonces hace más imperiosa pues una reforma tributaria enfocada muy al recaudo, ¿cierto? Y este es del primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año anterior. Si bien hay un incremento en el recaudo, que es la línea más oscura, si hay un incremento en el recaudo respecto al año anterior, no es suficiente con lo que se requiere. Inclusive el recaudo de este año está por debajo de la inflación. O sea, la inflación se come el recaudo y nos deja inclusive pues en déficit fiscal también. Entonces, de pronto, pues lo traigo solamente como para que también tengan claridad frente a estas cifras que se presentan, porque uno dice, listo, no es que el recaudo ha incrementado, entonces estamos bien. Pero no estamos bien es porque a pesar de que el recaudo incrementa, no incrementa de la forma en que está creciendo, por ejemplo, la economía o en que está creciendo pues el consumo en el país, que es la inflación, y antes estamos es por debajo. O sea, está creciendo más la inflación que el mismo recaudo tributario, que es lo que nos hace, pues, o nos tiene pues, la necesidad de una nueva reforma tributaria. Y ya vamos a mirar pues, los aspectos generales de la reforma del 2022, que es la que vamos a declarar por primera vez en renta 2023. La pregunta, Sebastián, va en ese sentido, pues, que nos vamos a esperar este año en la declaración, si va a aumentar mucho con respecto a lo que traíamos. Posiblemente porque, a ver, hay una estrategia que han anunciado y es de reducir tasas a las personas jurídicas, a las sociedades, que hoy están en el 30, hoy pagan impuesto del 35%, bajarlo progresivamente hasta llegar al 30%. Eso lo que puede generar en la economía es que haya una dinamización, ¿cierto? Y entonces al dinamizar la economía se genera un mayor recaudo de impuestos sin necesidad de subir tasas. Pero a cambio sí hay algunas puntadas pues, que han anunciado el ministro de Hacienda y el director actual de la DIAN y es frente a algunos ajustes en personas naturales nuevamente para incrementar el recaudo por ese lado. Entonces, bajar el impuesto a las sociedades porque sí dinamiza la economía, pero por el otro lado sí sería necesario para las metas que se tienen, que son bastante altas, incrementar nuevamente en personas naturales. En algunos, no sé si en todos, pues, pero por lo menos régimen simple, pues, que han hablado de eliminarlo y otras medidas pues, a las que se han referido. Entonces, acá rápidamente los efectos de la reforma tributaria que impactan personas naturales, la limitación de deducciones, que si bien no hubo un incremento en las tarifas que veíamos ahorita del 0 al 39%, sí incrementó el impuesto, ¿cierto? Si ustedes comparan la declaración de renta, y ahorita vamos a ver un ejemplo, ingresos iguales antes y después de reforma tributaria pagan más con la reforma tributaria. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de limitación de deducciones y de rentas exentas. Entonces, la tarifa es la misma, pero la base es mayor. Ese es el efecto. Anteriormente, hasta el 2022, me permitían restar de mis ingresos hasta 213 millones de pesos para ingresos pues altos y actualmente 56.800.000 pesos. Eso no es nada pues anualmente para una persona natural, ni siquiera pues de ingresos muy altos. Entonces, ya solamente por esta limitación generaría un mayor pago de impuestos. Hay una renta exenta que ha sido pues denominada como el mínimo vital, ¿cierto?
Entonces, yo del 25% de mis ingresos o de mi utilidad fiscal no pago impuestos, que es lo que está destinado como a mi subsistencia. Anteriormente estaba con un límite de 122 millones de pesos, actualmente en 33 millones. Y esos 33 millones de pesos ya hacen parte de los 56, entonces casi que solamente la diferencia es lo que yo tengo de margen para hacer una planeación tributaria. Alrededor de 20 millones de pesos anuales, eso es demasiado bajo. Los dividendos anteriormente tenían una retención del 10%, pero retención, cuando yo lo llevaba a la tabla podía ser cero el impuesto. Actualmente la retención subió al 15% y adicionalmente, acá me quedó duplicado, adicionalmente pagan un impuesto por la totalidad de los dividendos recibidos porque hacen parte de la misma base gravable. Ese es un tema importante también para quienes perciban dividendos en Colombia. El impuesto al patrimonio es otra medida pues, que tuvo variación con esta reforma tributaria, es que el impuesto al patrimonio ya tiene un carácter de impuesto permanente. Nosotros hemos tenido muchos impuestos al patrimonio a lo largo de la historia tributaria de Colombia, pero han sido transitorios. O sea, teníamos un impuesto al patrimonio por 1, 2, 3 años, se desmontaba, pero acá el impuesto al patrimonio quedó de manera permanente con tarifas que van desde el 0 hasta el 1.5%, según el tope del patrimonio que es de 3.000 millones de pesos al cierre del año. Entonces yo cada año tengo que estar evaluando si mi patrimonio o mis activos superan esos 3.000 millones de pesos para declarar y pagar el impuesto al patrimonio, con el agravante de que ya es permanente, que lo tengo que mirar cada año, y si de pronto yo en este momento, en agosto, haciendo la declaración de renta, me doy cuenta que el patrimonio de un contribuyente sí superaba los 3.000 millones, ya hoy soy omiso en el impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque el impuesto al patrimonio se venció en mayo. La tarifa de ganancia ocasional pasa del 10 al 15% con esta reforma tributaria. Esto sí es un punto favorable, que es las pensiones provenientes del exterior, que ya también quedan exentas. Son realmente pocos los puntos pues, a favor. El incremento de la base gravable. Anteriormente yo sometía esas tarifas del 0 al 19, al 37%, perdón, al 39%, sometía las cédulas general y de pensiones. Pero ahora tengo que llevar también la de dividendos. Por eso les decía que los dividendos quedarían grabados en Colombia o pudieran quedar grabados a pesar de que la sociedad ya hubiera pagado el impuesto. Sí, la misma utilidad puede tener una doble tributación. Hay una deducción adicional por dependientes económicos, esa deducción adicional es nueva. O sea, hay una deducción que operaba pues, desde antes, hasta antes de la ley 2277, que todavía sigue vigente y es del 10% de mis ingresos, yo me puedo tomar una deducción por una persona que tenga cargo, ¿cierto? Las definiciones no cambian, entonces pueden ser mis hijos menores de edad o mayores pues si están estudiando o si se encuentran en alguna situación de discapacidad o cónyuge o hermanos que dependan económicamente de mí, ¿cierto? Pero adicional o los padres también, sí. Pero adicional a esa deducción especial que tenemos hoy o que teníamos también hasta antes de la reforma tributaria, hay una deducción que no queda sometida a ese límite que veíamos arriba de los 56 millones de pesos, ¿cierto? No queda sometida a ese límite y corresponde a 3 millones de pesos por cada dependiente adicional que yo tenga y puedo tomarme hasta 4 dependientes, es decir, una deducción total al año alrededor de los 12 millones de pesos. No, no porque el requisito es que dependan económicamente de mí y que reciban un ingreso es un poco inferior a un salario mínimo. O sea, sí pueden obtener ingresos, pero no el límite es un poco inferior a un salario mínimo, entonces, y certificado por contador público ese ingreso, ¿cierto? Pero entonces acá a favor es que tenemos una deducción adicional y que no se encuentra sometida al límite, porque el límite es el que de pronto nos está afectando más que todo ahora la determinación del impuesto. Y por último, la deducción de la que hablábamos al inicio, que es el 1% de las compras con facturación electrónica y con medio de pago electrónico, con un tope anual de 10 millones de pesos. Pero para yo tener una deducción de 10 millones de pesos, tuve que haber hecho compras por 1.000 millones de pesos para alcanzar el tope máximo. Y como lo mencionaban ahora, esos 10 millones de pesos máximo o ese 1% de las compras, yo lo que hago es restarlo de la base, no es que mi impuesto vaya a bajar en esos 10, va a bajar mi base para luego llevarlo a la tarifa del impuesto. Entonces, a rasgos generales, estos son los cambios pues, de la reforma tributaria que impactan personas naturales para este 2023.
Sí. Y acá un ejemplo muy básico, pues es muy sencillo en realidad, pero para que gráficamente puedan ver el efecto pues, de las limitaciones. Es una persona con un ingreso, esto podría ser alrededor de 12 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Con prestaciones, quedaría anualmente en 174 millones de pesos. Le restamos los aportes a salud y pensión, que esos pues están no grabados de los ingresos. Miren que sin reforma tributaria yo tenía hasta 213 millones de pesos para deducirme de rentas exentas y deducciones, que los aportes a medicina prepagada o a póliza de salud, los intereses de vivienda, los dependientes económicos, y yo tenía aportes a cuentas AFC, a fondos de pensión voluntaria, y esta persona hizo aporte y tenía todos esos conceptos, un total de 64 millones de pesos. Como está por debajo del tope, se los puede tomar todos, los 64 millones de pesos. Entonces, en ese caso, tiene una utilidad fiscal o un impuesto de renta de 11 millones de pesos, 11.700. Pero con reforma tributaria, inclusive, miren que los ingresos son los mismos, tuvo deducciones y rentas exentas por 64 millones, pero como el límite es de 56, el impuesto le sube inmediatamente a 12.900.000 pesos, casi 1.200.000 pesos más por cuenta de las limitaciones en las deducciones y rentas exentas. Entonces, importante acá pues ver el efecto que tiene o que tuvo pues esta reforma tributaria. A pesar de que no subió tarifas, la tributación de las personas naturales sí se puede ver incrementada. Y a medida que los ingresos son más altos, esa diferencia que hoy vemos acá de 1.000.000, casi 200.000 pesos, se va ampliando mucho más. Y acá un ejercicio práctico, pues como para ver cómo muestro en la declaración de renta esos diferentes ingresos que obtengo por las diferentes cédulas según la fuente que los originó, ¿cierto? Entonces, tenemos acá Pedro Pérez, residente fiscal en Colombia al 31 de diciembre del 2022, presenta los siguientes bienes y deudas en su patrimonio. Entonces, un apartamento adquirido en 2018 por 250 millones de pesos y el avalúo catastral del 2022 es 105 millones de pesos. Entonces, ¿por cuál valor declaramos? Por el costo de adquisición, que fueron 250, porque es el mayor entre los dos, y asumiendo pues que estaba soportado en la escritura pública. Tiene un crédito hipotecario por 67 millones de pesos asociado a ese apartamento. Lo tenemos acá es sobre todo por la deducción de los intereses de vivienda. Tiene un saldo en la cuenta de ahorros de 28.500.000 pesos y un CDT por 25 millones con vencimiento en marzo del 2023. Le pagaba un interés del 1.2 mensual al vencimiento del CDT, ¿sí? Entonces, bueno, y tiene una inversión en acciones en una sociedad que cotiza en la bolsa. El costo de adquisición de las acciones fue 135 millones de pesos y el cierre el precio al cierre en la bolsa al 31 de diciembre era de 60 millones. Traigo este ejemplo es porque a pesar de que las acciones coticen en bolsa, yo debo declarar las acciones por el costo de adquisición. Entonces, yo no tengo que ir a hacer valoraciones en bolsa de las acciones que coticen, ¿cierto? Sino que las conservo al costo de adquisición. No es ni al valor nominal, que en un certificado podemos ver el valor nominal de la acción, el valor intrínseco, el valor de cotización al cierre del año, y solamente el costo de adquisición lo conozco yo, porque yo fui el que compré o por mayor o por menor valor según el apetito que yo tuviera frente a esa inversión. Entonces, yo mantengo es el costo de adquisición independientemente de lo que esté cotizando en bolsa al cierre de cada año. Entonces, esta persona tiene un total de activos de 438 millones, que es la sumatoria de todos los que están en negrita, una deuda de 67 para un patrimonio líquido de 371 millones de pesos. Esa lo pongo porque este es el punto de partida para mirar ya las transacciones que tuvo durante el año 2023, porque si yo tengo un incremento patrimonial, ¿cierto? De un año a otro, debe estar debidamente justificado en los ingresos y en las rentas que voy obteniendo durante el año o en las deudas, ¿sí? Yo no puedo incrementar mi patrimonio de un año a otro sin que tenga ingresos declarados o sin que haya tenido deudas.
Sebastián, tenemos una pregunta aquí en el chat. Nos pregunta Weiner Giraldo. Si tengo ingresos por rentas laborales, rentas de capital y rentas no laborales, ¿a los tres ingresos les debo pagar seguridad social o solo con uno basta? Bueno, es un tema, pues aparte tributario, pero sí tiene pues incidencia y debería considerar la totalidad de los ingresos obtenidos para saber si estoy obligado o no a aportar a la seguridad social. Entonces, ¿cuándo estoy obligado yo a hacer aportes a la seguridad social? Cuando los ingresos que percibo son superiores a un salario mínimo, ¿cierto? Cada mes tengo que hacer la evaluación, entonces, si en un mes recibí más ingresos que en otro, tengo que ir mirando cada mes qué ingresos recibí, no importa la fuente, pero todos los ingresos que yo perciba me obligan a aportar a seguridad social, sea por dividendos, rendimientos financieros, salarios, aunque los salarios pues tienen la deducción pues ya desde la misma nómina y lo mismo la pensión, pero si yo por arrendamientos también, o sea, cualquier ingreso que yo reciba que no tenga una deducción asociada a la seguridad social directa, como es en el caso de las nóminas de salarios y de pensiones, estoy obligado a mirar si supero el tope, a hacer los aportes respectivos a la seguridad social. Bueno, entonces acá la primera transacción de esta persona, recordemos que tenía un CDT, ¿cierto? Que se vencía en marzo. Entonces en marzo se venció el CDT, que era por 25 millones de pesos. Entonces le entregan los 25 millones con los rendimientos financieros. Como eran a un año y a una tasa del 1.2 pagaderos al vencimiento, entonces tiene 3.600.000 de ingreso por rendimientos financieros, por intereses del CDT. Y le practican una retención en la fuente del 4% sobre los rendimientos, perdón, ¿cierto? Entonces, por 144.000 pesos. ¿Cuánto le consignan a él en la cuenta de ahorros? 28 millones de pesos. Pero el ¿cuál es el ingreso que él va a llevar a la declaración? 25 millones de pesos. ¿Sí? Perdón, 3.600.000 que son los intereses. Los 25 simplemente es una disminución de un pasivo, entonces de un activo, perdón, cambio el activo por el efectivo que me están entregando o la consignación. Y tengo una retención a favor de 144.000 pesos. Entonces, con parte del saldo de la cuenta de ahorros adquiere un vehículo por 45 millones de contado, el cual es soportado con factura electrónica de venta. Lo tengo acá también para hacer el cálculo del efecto de la deducción que tenemos por compras con factura electrónica. Y lo vamos a declarar por 45 millones ese vehículo, que es el costo de adquisición y está debidamente soportado. Durante todo el año recibió 13 mesadas pensionales, cada una de 1.900.000. Entonces tiene las 12 mesadas pues, normales más la mesada adicional y la deducción respectiva pues, de aportes a salud. Entonces acá tenemos un ingreso de pensiones de 23 millones, casi 24 millones de pesos por cuenta de las mesadas. Listo. Fue contratado como docente para dictar una cátedra universitaria por 10 meses, donde recibió un honorario mensual equivalente a 3 millones de pesos. Entonces tenemos 30 millones de pesos de ingreso. Acá en este caso es por prestación de servicios y no opera pues los gastos de representación, pero entonces, y acá entonces voy a abordar la pregunta que habían hecho ahora de los gastos de representación de los docentes universitarios. El artículo 206 del estatuto tiene una renta exenta especial para rectores y docentes universitarios equivalente al 50% del salario, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Hasta el 50% del salario que reciban los docentes universitarios y los rectores de universidades públicas, ambos de universidades públicas, pueden ser entregados como gastos de representación. Entonces, si la persona en el año recibe 80 millones de pesos de salario, o el ingreso pues, que percibe es de 80 millones de pesos, hasta 40 se lo pueden entregar como gasto de representación. ¿Qué quiere decir? Que esos 40 millones de pesos de gasto de representación están exentos de impuesto, no están sometidos a límites que hemos visto pues que fueron afectados por la reforma tributaria y únicamente va a determinar su impuesto por los 40 millones de pesos que son efectivamente el salario, porque los otros 40 son gastos de representación. Importante entonces lo del límite y adicionalmente considerar que a pesar de que 40 sean exentos por ser el 50%, el ingreso total son 80, entonces sí debería declarar porque el ingreso total son 80, a pesar de que yo en la depuración ya reste 40 como no exentos pues del impuesto. Listo, pero entonces ese es el tratamiento y
y deberíamos verificar en el certificado de ingresos y retenciones que en el renglón, que ahí hay un renglón especial en ese certificado de gastos de representación que nos lo estén certificando correctamente. Ahora, ese 50% es únicamente sobre el salario, o sea, si yo recibo otras prestaciones adicionales, no las debo considerar para esa renta exenta. Les pedimos un momento, vamos a cambiar aquí el micrófono. No vamos a seguir un momento. Preguntan si los gastos de representación o la exención de los gastos de representación pudiera cambiar con la reforma tributaria. Eso no lo sabemos, ¿cierto? Con esta reforma no tuvo cambios y como les digo, no quedó sometido al límite. No sabemos qué vaya a pasar pues, con la próxima reforma tributaria y qué tanto vayan pues, a modificar este aspecto especial o este régimen especial de los profesores y rectores de universidades públicas, así como existe también para algunos magistrados. Bueno, Pedro abonó al capital de su crédito en el año un total de 9 millones de pesos y canceló intereses por 3 millones. Los intereses de vivienda, recordemos, son una deducción del impuesto sobre la renta que sí está sometida a ese límite de los 56 millones de pesos que veíamos, pero lo podemos considerar acá pues, dentro de la depuración del impuesto de renta. Tenemos el saldo de la cuenta de ahorros al final del año que fue de 12 millones de pesos. Ese es el valor que nosotros vamos a declarar independientemente de las consignaciones, de los movimientos durante el año. El saldo que nos certifique la entidad financiera, ¿cierto? O la cooperativa financiera al cierre del año es lo que nosotros vamos a declarar dentro de nuestro patrimonio, ¿cierto? Independientemente de los movimientos y consignaciones, el saldo al final, el saldo de cierre es el que vamos a incluir dentro de nuestros activos. Sebastián, tenemos por aquí una pregunta de Anderson con relación a la pregunta que hacía Weiner. Primero te voy a contextualizar nuevamente la pregunta sobre las personas que reciben rentas laborales, rentas de capital y rentas no laborales a la cual se le pagaba la seguridad social. Entonces Anderson nos pregunta sobre seguridad social y la respuesta que diste que si se tiene presente el valor neto recibido. Digo textualmente, en relación a la pregunta del señor Weiner sobre seguridad social y la respuesta A, ¿se tiene presente es el valor neto recibido? Si de pronto el valor neto se refiere a las deducciones que hacen el contratante por retención en la fuente, por ejemplo, la retención no debería considerarse, o sea, ni tampoco el IVA, ¿cierto? Si yo soy obligado a generar IVA, soy responsable de IVA y cobro un honorario con IVA incluido, yo no miro el neto, sino lo que corresponde al ingreso mío como persona natural, ¿cierto? O sea, no debo considerar ni el IVA ni la retención en la fuente para efectos de determinar tanto el ingreso para efectos tributarios como el ingreso que va a ser base de cotización en cuanto a la seguridad social. También nos pregunta Julie nuevamente, ¿los intereses de vivienda deducibles siguen siendo solo para compra de vivienda por primera vez? No, o sea, esa deducción no está dada para compra de vivienda por primera vez. La deducción por intereses de vivienda inclusive no requiere, o la norma pues no es expresa en ese sentido y por ende no deberíamos nosotros interpretarla de esa forma, no exige que el crédito sea o hipotecario o un leasing habitacional, ¿cierto? Porque es que la hipoteca es simplemente una garantía, ¿cierto? Frente al crédito. Yo puedo obtener un crédito de libre inversión, pero si la destinación que yo tuve con ese crédito fue la compra de una vivienda, esos intereses los puedo tomar como deducción, ¿cierto? También si, por ejemplo, yo pacté un crédito con un particular, volvemos al ejemplo, mi mamá me prestó un dinero para yo comprar mi casa, está debidamente soportado y yo le reconozco unos intereses sobre ese crédito, esos intereses también los puedo tomar como deducción en mi declaración de renta. O sea, no tiene que ser un crédito con una entidad financiera, lo primero, ¿cierto? Y lo segundo es que no tiene que ser un crédito hipotecario.
porque el crédito hipotecario es simplemente un crédito con una garantía que es la hipoteca, pero el hecho de que el crédito sea hipotecario ni siquiera me garantiza que la destinación sea la compra de vivienda. Yo puedo hipotecar mi casa porque quiero comprarme un carro. Simplemente el banco está asegurando la obligación con la hipoteca de mi casa, pero me puede desembolsar el crédito con libre destinación. Entonces, tengamos claro eso y es que la modalidad del crédito no es la que me determina si tengo derecho o no a la deducción, sino la destinación que yo le di a ese crédito tengo que soportar. Entonces, si mi mamá me prestó dinero para yo comprar un inmueble, ¿qué es lo mejor? Bueno, si yo lo dejo en el pagaré que hagamos, ¿cierto? O si hacemos un contrato de mutuo entre ella y yo, dejar claro cuál es la destinación del crédito y en la medida de lo posible que el desembolso no me lo haga a mí, sino que se lo haga directamente a quien me está vendiendo la vivienda, para que así quede la trazabilidad muy clara de cuál fue la destinación de ese crédito y yo poderme tomar la deducción por los intereses. En ese mismo sentido tengo la pregunta, si yo hago un crédito de libre destinación en una cooperativa, un fondo de empleados, para pagar la cartera asociada a un crédito hipotecario, porque la tasa es más atractiva, es la de libre destinación, y la que estoy pagando en un banco era mucho más alta, esos intereses de ese crédito de libre destinación podrían ser deducidos. Sí, también. También podrían ser deducidos si yo realmente lo que estoy cambiando es el deudor de la obligación total o parcialmente. Entonces los intereses van a seguir generando y como digo, la destinación fue la misma, la adquisición de vivienda. Entonces sí habría lugar a la deducción en ese caso. Bueno, y la sociedad en la que él es accionista, que sabemos cotiza en bolsa, le pagó dividendos no grabados por 25 millones de pesos. ¿Qué quiere decir dividendos no grabados? Que ya la sociedad pagó por ellos, entonces el accionista no debería pagar más, ¿sí? Es el deber ser. Entonces le pagó dividendos por 25 millones de pesos. Al cierre del 2023 el precio en bolsa de las acciones subió a 250 millones de pesos. Lo traigo también para que tengamos claro ahorita en el patrimonio de ese contribuyente que el precio de cotización en bolsa no afecta el valor por el cual yo voy a declarar esas acciones. Entonces acá tenemos un ingreso por dividendos de 25 millones de pesos. Entonces, ¿cómo quedaría mi balance fiscal al cierre del año o la determinación de mi patrimonio líquido? Partimos de lo que teníamos al inicio, ¿cierto? O al cierre del año anterior, que era un patrimonio líquido o unos activos netos de 271 millones de pesos. Teníamos el apartamento, las acciones, el saldo en la cuenta de ahorros y el CDT. El crédito hipotecario por 67 millones y eso es con lo que arrancamos. ¿Qué aumento tuvimos en el apartamento o disminución? Ninguno, no pasó nada con el apartamento, no tenemos mejoras, no lo vendimos, ¿sí? Entonces al cierre del año mantengo el mismo valor del apartamento. Hay un tema que son los reajustes fiscales, que si quieres lo vemos ahorita con un ejercicio práctico rápidamente, pero el incremento por reajustes fiscales es principalmente cuando yo voy a hacer la venta de un bien, que yo lo incremente para que el costo suba y la utilidad al momento de la venta se disminuya, ¿cierto? Entonces yo determino una ganancia ocasional más baja si es que voy a tributar por ganancia ocasional o una renta líquida. El vehículo, no tenía vehículo al inicio del año, dijimos que había adquirido un vehículo con factura electrónica por 45 millones de pesos, entra a ser parte de mi patrimonio. Las acciones mantienen su valor, no adquirí nuevas acciones, no vendí parte de las acciones que tenía, independientemente del precio de cotización en bolsa, las mantengo por el costo de adquisición. Y la cuenta de ahorros tuvo una disminución neta de 16 millones de pesos. O sea, ahí tuvo que haber mucho movimiento durante el año, pero yo arranqué con 28 y terminé con 12 millones. El resto está dentro de los movimientos de los activos que tuve y pasivos durante el año, así como de los gastos pues, que tiene una persona natural. Y el CDT, yo arranqué el año con un CDT que se vencía en marzo, como el CDT se venció, entonces tengo una disminución y termino el año entonces con unos activos de 342 millones de pesos. Y habíamos dicho que él había hecho un pago al capital del crédito por 9 millones. O sea, hizo pagos, digamos, una cuota mensual de 1 millón de pesos para llegar a 12 millones pagados durante el año. Al capital de abono 9 y los otros 3 millones son intereses. Entonces, esos los tenemos claros para la depuración de la renta. Entonces, los pasivos bajan a 58 y tengo un patrimonio líquido o unos activos netos de 284 millones de pesos.
ese incremento que yo les decía de 271.500 con lo que cerró el 2022 a 284, que es con lo que cierra el 2023, es lo que yo debo tener justificado en mis ingresos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no tuve ni nuevas obligaciones, que ahí vemos que antes pagó, ni tuve tampoco ingresos durante el año, yo no tengo cómo soportar que mi patrimonio incrementó de un año a otro en más de 10 millones de pesos, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que conciliar siempre en comparación con el año anterior, cuánto incrementó mi patrimonio de un año a otro y que efectivamente esté soportado con mis ingresos recibidos y declarados durante el año, ¿cierto? Porque si no, la DIAN me va a decir, venga, usted me está omitiendo ingresos. Supongamos que esta es la declaración de la persona con 0 ingresos. La DIAN me va a requerir y me va a decir, venga, ¿usted por qué? ¿De dónde sacó para incrementar su patrimonio en más de 10 millones de pesos de un año a otro? Bueno, y ya la renta, entonces acá tenemos los efectos de la cedulación. Entonces, dijimos, él obtuvo honorarios, 10 meses de honorarios de 3 millones cada uno, son 30 millones de pesos. Tuvo los intereses del CDT por 3 millones 600, las 13 mesadas pensionales por 24 millones 700 mil pesos y los dividendos por 25 millones de pesos, ¿sí? Entonces, para un total de ingresos de 83 millones de pesos. Esos ingresos los tengo que declarar de manera, o los tengo que en mi anexo determinar de manera separada, porque hay unos que tienen derecho a unas deducciones y rentas exentas, otros no, ¿sí? Por ejemplo, en las rentas de trabajo, que son los honorarios que él recibió, aquí estamos asumiendo que no aportó a la seguridad social, pues estando obligado, pero si él hubiera hecho los aportes, el aporte a salud y a pensión ya no, porque ya es pensionado, pero a salud sí lo debería realizar y lo podría restar acá de la base dentro de las rentas de trabajo. Por las rentas de capital tampoco tiene aportes, tiene únicamente los aportes a salud que le deducen de la nómina de pensión, ¿sí? Y sobre los dividendos tampoco pagó seguridad social, pero está obligado pues por el monto, porque ya solamente por sumar los 30 millones más los 25 y los 3.600, en promedio me da por encima de un salario mínimo, sin contar con que tengo que mirar es lo que reciba efectivamente en cada uno de los meses. Entonces ya mi ingreso depurado con los aportes ya bajo de 83 a 81 millones de pesos y así lo voy restando. Entonces tenemos intereses de vivienda por 3 millones de pesos que me restan de la base de las rentas de trabajo, deducción por compras con facturación electrónica que es el 1% del vehículo que son 450 mil pesos y tengo el 25% de renta exenta que es el mínimo vital que también conversamos ahora por 6.750.000 pesos. La renta de pensión es 100% exenta, entonces ya yo había dicho, tuve una pensión o mesadas pensionales por 24.700.000 pesos, resto los aportes de salud, que son un ingreso no grabado, entonces me queda un ingreso neto de 22. Esos 22 están por debajo de, de las 1.000 VT mensuales, que son los 47 millones mensuales, y por ende la totalidad de esa pensión es exenta. O sea, ahí voy a llegar a una base de 0. Entonces, ¿cuál es mi utilidad fiscal en cada una de estas rentas? Todas estas rentas, recordemos, son las que integran la cédula general, ¿sí? Pero las tenemos que ir depurando por separado para luego llevarlas al renglón o al formulario de la declaración. Entonces, por las rentas de trabajo, si bien yo tuve unos ingresos de 30 millones, mi base para la determinación del impuesto van a ser 19.800.000. Por las rentas de capital no tengo ninguna deducción, pudiera tener de pronto el componente inflacionario de los rendimientos financieros. La renta de pensiones no me va a sumar para la determinación del impuesto porque todo está exento, pero los dividendos sí. Miren, por ejemplo, que si yo llevo a la tabla, en lo que era, por ejemplo, hasta el año pasado, los ingresos por las rentas o la renta o la utilidad fiscal de la renta de trabajo, que son 19.800.000, más los 3.600.000 de la renta de capital, yo sumando únicamente estos dos conceptos, el impuesto es 0. Ahí en ese caso yo quedo con impuesto 0. Pero como ya este año tengo que sumar los dividendos, entonces ya tengo una utilidad fiscal de 48 millones de pesos. Y esos 48 millones de pesos me dan un impuesto a pagar de 0.85%, equivalente a 412.000. Entonces, aparte de que en este caso por los ingresos que en realidad pues no superan el umbral que afecta ya la reforma tributaria en cuanto a las limitaciones, que es más o menos 11 millones de pesos mensuales, sí lo afecta es el hecho de integrar dentro de la base los dividendos, porque los dividendos ya entran a sumar, si bien la sociedad ya pagó impuesto por ellos, acá estamos teniendo que pagar
otros 400.000 pesos, no solo por dividendos, por todos los ingresos, pero que me los detona respecto a lo que fue la declaración de renta del año 2022, el hecho de tener que sumar dentro de mi base los ingresos por dividendos. ¿Sí? Aunque esta es por la reforma tributaria que van a proponer, ¿piensan quitar de pronto lo de los dividendos otra vez o no? Digo yo porque precisamente hace parte como de los problemas económicos del país, que hacen eso, entonces de por sí el mercado accionario no ha sido bueno en Colombia. Y hacen esto y entonces se volvió más malo todavía. Entonces, pues no sé si quieren como realmente que la gente apalanque la industria para que la industria crezca o si a punta de cobrar a todo el mundo, pues vea lo que pasó este año, dejaron de percibir impuestos porque apretaron demasiado. Sí se ha hablado algo respecto de los dividendos y es en cuanto a la retención. Hay ahora una retención en la fuente cuando las sociedades hacen un primer reparto de dividendos, ¿sí? Que era del 7.5% hasta el año pasado. Pensábamos que, pues hasta el 2022, pensábamos que con la reforma pasada lo iban a eliminar y antes lo subieron al 10. Entonces, lo que sí se ha hablado en pues o en las discusiones que hasta ahora van de la reforma tributaria es que posiblemente esa retención sí la eliminen y si van a eliminar esa retención en la fuente puede ser orientado a que nuevamente el tema de los dividendos tenga una determinación independiente para que conserve esa no doble gravabilidad de la utilidad. Sebastián, aquí Anderson nos pregunta, en algunos casos la subida en el patrimonio muy grande se puede entender o la DIAN lo entendería debido a las alzas en los nuevos avalúos catastrales que han sido superior en caso del 1000%. ¿Esa es una buena justificación de incremento en patrimonio? De acuerdo, sí. Sí, eso es una justificación aceptada pues debe ser aceptada por la DIAN del incremento patrimonial, ¿cierto? O sea, si bien yo no tengo ingresos, porque yo no determino ni tampoco declaro cuál es el avalúo catastral, en el caso de Medellín lo hace directamente el municipio, esa sería la justificación, ¿cierto? El incremento en el avalúo catastral, que sí ha ocurrido mucho, sobre todo en este año 2024, 2023 y 2024. Digamos que para efectos de la declaración, si yo tengo, digamos, crédito hipotecario y deseo hacer abono al capital, ¿sería bueno o no sería bueno? Porque sí, sí, porque ya estoy pagando menos intereses, ya el crédito ya no lo tengo tan alto, entonces estoy teniendo como más patrimonio. O sea, eso depende de cada caso particular y pues no es una decisión que se debería pues tomar únicamente pues considerando el efecto tributario, pero me atrevería a decir que pues no sería muy relevante el tema tributario es por la limitación precisamente de las deducciones. O sea, yo tengo un margen de acción ya muy corto que si bien no tengo intereses de vivienda, puedo tener otras deducciones que me suplan ese pequeño rango que me queda pues de planeación como dependientes económicos o prepagadas ¿sí? O la póliza de salud, ¿cierto? Hay otros conceptos que pueden suplir esa deducción, entonces no me determinaría pues la decisión por el tema, o no me iría a tomar la decisión por el tema tributario únicamente, porque puede ser mayor el beneficio en el ahorro de una tasa de interés que la misma deducción en el impuesto. Bueno, y acá para terminar, recordemos que le habían practicado a la cooperativa una retención del 4% sobre los rendimientos financieros, sobre los intereses del CDT, perdón, por 144.000, entonces esta persona tendría que pagar un neto de 268.000 pesos. Las personas naturales pagan el impuesto en una sola cuota, no es como las personas jurídicas que pueden pagar en 2 o 3 cuotas. Entonces, importante acá es planearnos, pues todavía estamos con un poco de tiempo, porque si bien es el primer año de la reforma tributaria, mucha gente de pronto va a sentir el impacto del incremento en la tributación y que por lo menos con tiempo conozcan cuál es el valor que les va a quedar final a pagar y que de pronto no sea pues sobre el tiempo. Es como el primer llamado que hago frente pues, a quienes hagan declaraciones para terceros, ¿sí? Y lo otro es que a pesar de que la retención haya incrementado, puede que no todos los ingresos hayan estado sometidos a retención.
Entonces, puede que la retención por salarios le cubra la totalidad del impuesto sobre esos salarios, pero si recibe, por ejemplo, ingresos de otras fuentes que no fueron sometidos a retención, eso le detone un incremento importante en el impuesto a pagar. En esta retención en la fuente que consideras aquí también va la que le hacen a uno en el salario. Sí, y la retención no se asocia pues como a cada una de las rentas en el formulario, sino que es de manera global en un único renglón, pero en el anexo sí es importante pues como irla construyendo así de manera separada. Que sí es muy importante en cuanto a las retenciones en la fuente, tomarlas en el año en el que yo estoy grabando el ingreso, ¿cierto? Porque si hay diferencia en el momento en el que yo grabo el ingreso y en el que me practican la retención, esa retención puede quedar pues inservible para la declaración de renta. La fecha límite que da la DIAN pues para la persona natural presente en la declaración es haber pagado efectivamente eso. Sí, declarar y pagar, ¿cierto? Sí, la fecha límite es para declarar y pagar. O sea, lo puedo hacer antes, pero si tengo una fecha límite es para cumplir con la obligación completa, ¿cierto? Formal y sustancial, que es, la formal es declarar y la sustancial es pagar el impuesto si es que termino con un saldo a pagar. Pregunta Elizabeth, no tengo dependientes económicos y solo uso la AFC y el pago de medicina prepagada. ¿Qué otro mecanismo puedo usar para aumentar las deducciones? Soy asalariado. Bueno, puede realizar aportes a fondos de pensión voluntaria, aportes a cuentas AFC si es que de pronto piensa adquirir vivienda en el futuro. Esos aportes que son rentas exentas pues tienen unos requisitos y es una permanencia mínima de los ahorros por 10 años o retirarlos si tiene como destino la adquisición de vivienda. De lo contrario, si tuvo beneficio, cuando lo retire sin cumplir esos dos requisitos, pierde el beneficio. Entonces, el impuesto que se ahorró en un año lo puede pagar al siguiente o a los siguientes cuando haga los retiros sin cumplir esos requisitos. Entonces, las dos opciones podrían ser esas: aportes a cuentas AFC o a fondos de pensión voluntaria. Listo. No sé si de pronto hay más preguntas o inquietudes que tengan, o en el chat si de pronto han planteado más preguntas. En el chat en este momento no tenemos palabras de agradecimiento. Si de pronto por aquí ya resultó una, si de pronto alguien tiene una pregunta, la puede expresar por el chat o abriendo el micrófono. Catalina, ¿es normal que este año haya tenido un aumento en la declaración en un 500% con respecto al año pasado, con un aumento del 15% en el salario? Bueno, el porcentaje, pues habría que revisar, pero sí hay incrementos muy considerables por cuenta de esas deducciones de por la limitación, perdón, en las deducciones y rentas exentas, inclusive en algunas empresas haciendo evaluación de incrementos salariales del 22 al 23, de 2022 a 2023, se tomaba la decisión inclusive de no incrementar salarios, pues concertado con el trabajador, porque el incremento del salario se perdía y aparte le restaban más del salario que se gana el año pasado. O sea, el incremento en el impuesto podía ser tal que se coma el incremento y hasta más. Entonces antes termine recibiendo menos el trabajador. Entonces es como si es posible, o sea, hay incrementos muy, muy importantes dependiendo del monto pues de los ingresos y el rango en la tabla en el que nos encontremos, pero sí hay incrementos pues muy considerables para este año. Sebastián, aprovecho pues que sos asesor en esto y te pregunto si están ofreciendo de pronto ustedes una tarifa diferencial para los asociados de Coprudea, qué beneficios hay como en respecto a asesoría para esa declaración de renta, para ver qué se puede arañar por ahí para que sea lo mínimo posible. Eso habría que validarlo realmente porque como es la firma de revisoría fiscal, hay unas limitantes también por conflictos de intereses, entonces es lo que habría que evaluar pues y en caso tal de que así sea, lo comunicaríamos pues con Marta o el equipo de la cooperativa para que se los hagan extensivos, pero habría que revisar primero es el conflicto de intereses que se pudiera generar entre la revisoría fiscal, que es el nombre de quien yo vengo a dictar esta capacitación, y el asociado, exactamente. Nos pregunta también Mauricio que si pueden repetir cómo se llegó al valor del impuesto de 412.000. Lo voy a volver a Sí, mostrar. por favor.
Estamos abriendo aquí una página en pantalla para explicar la pregunta que nos hace Mauricio. A ver, acá esta persona tuvo una utilidad fiscal, como veíamos, de 48.400.000 pesos. Voy a hacer acá el cálculo para convertirlo en VTs. La VT para el año pasado era 42.412 pesos, entonces 48.400.000 pesos en VTs son 1.141 VTs. ¿Listo? Entonces vamos a la otra, por favor. Esas 1.141 VTs, entonces yo las tengo que ubicar en esta tabla. Entonces, si de 0 a 1.090 VTs, no pago impuesto. Mire que él quedó muy contra al ras pues con ese primer tope, por lo que les decía los dividendos. Pero si estoy entre 1.090 y 1.700 VT, pago la tarifa del 19%. Ese es el rango de la tabla en la que quedó esta persona del ejemplo. Como tiene una base de 1.141 VT, está en el segundo rango del 19%, entonces el cálculo es 1.141 VTs menos 1.090 VT, que es el rango inferior, por el 19%. Y eso nos da un impuesto de 9.7 VTs. Ahora, ya luego lo paso nuevamente a pesos. 9.7 VTs por 42.412 me da 412.000 pesos de impuesto. Entonces, 400, aquí tengo el cálculo igual pues sin los decimales, pero esa es la determinación del impuesto pues que hacemos en este caso. Entonces, a medida que el ingreso sube, sí, 412.000 acá redondeado, eso es. Ese es el cálculo que hicimos. Para el año pasado la VT es 42.412. Para este año 47.065 pesos por cada VT. Sí. Utilidad fiscal de, digamos, 1.300 VT, ¿cuánto aproximadamente le toca pagar? Sigue siendo en el rango del 19%, ¿cierto? Entonces es lo mismo, escoger 1.090, ¿cuántos me dijo? 1.300 menos 1.090 por el 19%, eso me da un impuesto de 39.9 VTs. Vuelvo y lo paso a pesos, un impuesto de 1.700.000 pesos. Entonces, dependiendo, o sea, la tarifa no es estándar, no es proporcional, es progresiva, porque ven que a medida que incremente el ingreso y la base, pues por ende, la tarifa también incrementa. No sé si de pronto tenemos preguntas adicionales. No. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana y a los que están virtuales también. Les informamos que tanto las memorias como las memorias y la grabación las publicaremos, las memorias se las vamos a mandar y la grabación la vamos a publicar en YouTube para que estén muy pendientes. Adicionalmente, pues tenemos otra programación que les queríamos como compartir. Coprudea Social, que aquí está pues el representante que es don Jorge Mario Uribe Wills, va a tener un conversatorio el jueves 8 de agosto con el profesor Jorge Iván Zuluaga, porque él lanzó un nuevo libro. Ese va a ser aquí en este mismo sitio. Vamos a tener el miércoles 14 de agosto una capacitación que se llama Entre búhos y alondras y tiene que ver con el reloj biológico que tiene el cerebro. Entonces, espero que también nos acompañen. En la página web está toda la información y se pueden inscribir. Recuerden que estamos pues con el Cineforo. Este es un programa que ya tiene cierta frecuencia en Coprudea. Es el jueves 22 de agosto
y en la página web también está la información. Para aquellas personas que tienen hijos, este taller es la magia de las fracciones, va a ser el sábado 24 de agosto y está dirigido a nuestros jóvenes de 12 a 17 años para fortalecerlos en este tema de la matemática. Recuerde que el Comité de Educación viene haciendo una campaña de donar horas. Entonces es como un voluntariado, los profesores y las personas que tengan un saber y que lo deseen compartir, entonces nos cuentan a nosotros y nosotros hacemos una conferencia y las compartimos con todos los asociados, con la familia de los asociados, como los egresados ya se pueden afiliar a la cooperativa, entonces también con los estudiantes de la universidad y con los egresados. Tenemos un curso, dime. Chévere que podamos también contar horarios mañana y tarde, porque ya que hay niños también en los cursos acá en la universidad. Bueno, sí, pues lo tendremos como muy en cuenta, sí, porque también sabemos que en las mañanas está como los niños están ahí. Bueno, tenemos un curso de administración de riesgos. Este curso lo hace Coprudea Social, tiene un costo de 490.000 pesos para asociados a Coprudea y 560.000 pesos para los que no son asociados y 700.000 pesos el público en general. Es un curso que tiene está bastante robusto, tiene bastantes módulos, es totalmente virtual, también si están interesados en la página web. Y dentro de 8 días para nuestros jóvenes, un programa, recuerden que Coprudea tiene programas segmentados para niños, para jóvenes, para jubilados. Entonces dentro de 8 días se llama Aventura Extrema. Entonces los que aún no han inscrito a sus jóvenes, pues bienvenidos. Recuerden que los jóvenes, los niños, los familiares ya se pueden afiliar a la cooperativa, que realmente la afiliación de los niños y de los jóvenes es un tema también de que ellos vayan aprendiendo liderazgo, que compartan con nosotros todo el tema del ahorro. Entonces, muy bienvenidos. Cristian. Precisamente nos preguntan en el chat quiénes pueden afiliarse a Coprudea. En este caso nos pregunta si los egresados, Anderson, efectivamente los egresados pueden asociarse a la cooperativa. En la página web también lo pueden hacer. Y una pregunta también respecto a los cursos, ¿cómo se da cuenta uno de las charlas o de la programación de la cooperativa? Primero, en nuestra página web se encuentran publicadas todas las charlas o programas que tenemos en la actualidad con su respectivo link de inscripción. Asimismo, al correo se les comparte constantemente toda la programación de eventos. Por WhatsApp también la estamos compartiendo, por mensaje de texto, por correo electrónico, por la página web. Tenemos un portafolio muy amplio para toda la familia, para todos los diferentes gustos, preferencias y hábitos, entonces para que estén con nosotros. Antes de cerrar, pues quiero aprovechar que está aquí el presidente de Coprudea Social para que él también nos haga como mucha invitación de qué es este espacio y cómo lo podemos utilizar. Adelante, don Jorge Mario. Ya, Cristian sí, que lo puede hacer por la página, ya Cristian le había respondido. Bienvenido, Anderson, a esta familia cooperativa tan bonita. Buenos días. Sí, vea, con Coprudea Social, que seguramente muchos de ustedes pues dicen, ¿y qué es Coprudea Social? Pues porque uno dice Coprudea. Coprudea, que básicamente hace ahorro y crédito, o sea, nos capta el dinero y nos lo vuelve a prestar, esa es la función pues que se hace. Es una cooperativa que se especializó, o sea, es una cooperativa que ante la Supersolidaria solamente puede registrar trabajo asociado a ahorrar y a colocar, ¿cierto? ¿Eso qué implicó? Que nosotros toda la actividad social la tenemos que hacer a través de otra entidad. Entonces eso nos obligó el año pasado a crear Coprudea Social, que es una institución auxiliar del cooperativismo, pero en esencia es una cooperativa. Es otra cooperativa que está anexa a Coprudea. Somos los mismos. O sea, cuando usted escuche Coprudea o Coprudea Social, estamos hablando de lo mismo. Solo que Coprudea Social, como les decía, se hace para que podamos realizar toda la actividad social. Una cooperativa tiene, en esencia, 2 grandes actividades. La primera, la que tiene que ver con el dinero, con las finanzas, ahorrar
y prestar, ¿cierto? Eso da muchos beneficios. Pero la otra, que es muy importante, es todo lo social. Lo que acaba Marta de presentarles en todos estos eventos que Coprudea está ofreciendo y que seguiremos ofreciendo permanentemente, casi que a diario, ¿cierto? Es que mire que somos casi 8.000 asociados. Entonces la idea es que esto lo haga Coprudea Social, lo hace de la mano de todos los comités. Mire que todo a la final sale de un comité, que es de Coprudea, Comité de Educación, el Comité de Solidaridad, el Comité de Recreación, Cultura y Deporte, el Comité de Planeación y otros comités que existen, ¿cierto?, que apoyan estas ideas. Ustedes ven por allá que hemos estado enviando unos tips y unos videos sobre finanzas con una profesora, ¿cierto?, que eso se llama la Escuela Financiera. Eso directamente lo maneja Comunicaciones y Mercadeo, que dirige Marta a través de la gerencia, ¿cierto? ¿Por qué directamente ellos? Porque todo lo que está asociado al core o al núcleo central de Coprudea, que es colocar dinero, ¿cierto? O prestar dinero o captar dinero, y como eso está asociado a eso, eso sí lo puede hacer perfectamente Coprudea. Lo puede trasladar a Coprudea Social, por supuesto, pero es más lógico para nosotros pensar que los que dominan el tema, los que están captando y colocando, pues sean ellos los que estén orientando eso. Del lado del Comité de Educación, nosotros estamos buscando crear una escuela de educación y formación, ya no solamente para términos de finanzas, sino para otro montón de actividades y cosas que permean al asociado, ¿cierto? Eso ya va a ser diferente, allá se van a ofrecer seguramente capacitaciones como esa de riesgos que ustedes vieron allí, de 18 horas, hasta diplomados, inclusive pensar de pronto en cosas de posgrado, obviamente en asocio con universidades que son las únicas que están autorizadas por el ministerio para dar los certificados. Los diplomados, cuando los hacemos directamente con universidades porque ellos por el ministerio son los que tienen la posibilidad de certificar. Entonces, la invitación es a que todo lo que ustedes vean de Coprudea Social, en esencia es Coprudea, ¿cierto? Solo que lo hicimos por esa diferenciación. Obvio, Coprudea Social tiene un NID distinto, digámoslo así, tiene un director ejecutivo, más exactamente una directora ejecutiva que es Fernanda Metaute, que ustedes la ven o acá sentada, ¿cierto?, con Ana Cristina, o allá en la librería. La librería directamente es manejada por Coprudea Social porque no hace parte de colocar y captar dinero, ¿cierto? Eso nos obligó a esa parte. Y todo lo demás que ustedes vayan a ver ya en adelante de todo lo que está referenciado a capacitaciones, actividades lúdicas y demás, todo lo vamos a tratar de manejar a través de Coprudea Social. Pero no se lo olvide, si ustedes alguna vez ven un logo por allá de Coprudea, así como el que tiene Marta ahí en la camiseta, Coprudea Digital, y está haciendo una actividad, eso es absolutamente válido, ¿cierto? Bueno, ve, ¿y por qué Coprudea Social no lo está haciendo? Porque está asociado a lo que ella o ellos están haciendo dentro de colocar y captar dinero. Muchas gracias por estar acá. Entre otras cosas, finalizo. Este espacio que algunos no lo conocían, es un espacio que la universidad nos facilitó, pagamos por él obviamente, nosotros lo adecuamos y la idea es que sea de utilidad permanente para que le podamos sacar como el lucro al sitio. Esto es de ustedes. Gracias. Hasta luego y muchas gracias.